Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Tiempo de acción ganadera en Portal Agropecuario nos lo trae el ingeniero agrónomo Daniel Valerio. La provincia de Buenos Aires realizó hace muy poco su primer remate de ganado agroecológico. Es una novedad que acompaña la tendencia en la producción de alimentos y dos de quienes están muy ligados a este tema es con quienes vamos a charlar. Por un lado, con Alfredo Cacho Asteazuain, que es técnico agroecológico de la Universidad Nacional de San Martín y un actual extensionista del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, y con Emiliano Pérez, ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Loma de Zamora, especialista en agroecología de la Universidad de La Matanza y también extensionista del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ante todo, muchísimas gracias por poder charlar con ustedes unos minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es interesante esta oportunidad de poder difundir. ¿Por qué no nos cuentan, por favor, quién organizó esto, a dónde se hizo ese remate? ¿Hubo una consignataria de por medio y en ese caso cuál fue? La idea fue desde el ministerio promover, nosotros del ministerio desde que empezó la gestión a los 6 meses creó el programa provincial de agroecología y dentro de ese programa bueno, se registraron productores de diferentes producciones, entre ellas la ganadera y bueno, escuchando las demandas de los productores en generar un canal de comercialización diferenciado. La provincia fue que promovió este primer remate de los productores que están certificados dentro del programa provincial de agroecología. Se hizo el remate en la ciudad de Bransen, en la sociedad rural de Bransen, y a través de la consignataria Jauregui Lorda. Fue la que nos ayudó a organizar. Perdón, Emiliano, la provincia tiene un registro de productores agroecológicos, ¿es así? ¿Qué condiciones tiene que reunir un productor? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo hacer para incorporarse a ese registro y producir en esas condiciones? Las condiciones, digamos, la forma de acceder a ese registro es a través de la página del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia. Crean un usuario y ahí, bueno, se busca la opción para buscar el registro de productores agroecológicos y una vez que se anotan, después son auditados los campos y si cumplen con los requisitos o quedan como campos agroecológicos o en transición. No tienen que cumplir ciertos requisitos, la entrevista, la auditoría va haciendo preguntas y se va viendo si cumple las condiciones o no y si ahí queda registrado o no. O sea que el técnico del ministerio o personal del ministerio hace una visita al establecimiento. Sí. Hay dos instancias, también hay una red de facilitadores agroecológicos que hacen una primera visita. En algunos casos va directamente el técnico del ministerio, ¿no? Pero existe esa red que está ahí permanentemente atenta a las posibilidades de nuevas incorporaciones al registro. Y ellos también pueden hacer una visita y, bueno, recomendar justamente que vaya un técnico a relevar ese campo. Para no irme del tema general de los productores que están en esto, no solamente es la producción agroecológica de ganado, o sea, tengo entendido que también hay productores de la provincia que están en transición, por lo menos, agroecológica en la agricultura. No hace mucho charlábamos en una de las notas con un técnico de barro, de la experimental de barro, que seguramente ustedes conocen y pertenece también al INTA y al Ministerio, y nos contaba la cantidad de productores que hacen transición agroecológica en la agricultura y beneficios que han obtenido por hacerlo, ¿no es cierto? Incluso, por ejemplo, en la producción de cebada, el desarrollo es zona bien de producción de cebada, obteniendo sobreprecios en una materia muy importante que está en esa zona, ¿no? Es así, o sea que también Sí, no solamente, o sea, puede haber campos mixtos, por ejemplo, y certifican o trabajan las dos cosas. Qué bien. Sin duda, o apicultura, o, digamos, la producción agroecológica. En este caso, lo que primó fue la producción ganadera, porque observábamos que
que había una gran cantidad en la zona Cuenca del Salado de productores registrados o solicitando su registro, y todos tenían esta demanda de un canal exclusivo de comercialización porque si no vendían, tenían una forma diferenciada de producir, pero luego vendían al peso igual que con cualquier otro, con feedlot, por decir. Pero sí, efectivamente, como decir, cualquier producción que sea agroecológica se puede registrar dentro de este registro de agroecología del Ministerio. Que tiene políticas Para, interesantes, crediticias, bien interesante. para que estos animales entren en esta categoría, ¿no? Puedan ser certificados como ganado agroecológico. En el sistema de producción, ¿qué se puede usar y qué no se puede usar? O sea, para hacer gráficos. Por ejemplo, Y me imagino que temas hormonales seguramente no deben poder usarse. No sé si a nivel después de medicamentos y demás hay restricciones o no. no, lo que no puede, digamos, agroquímicos, por ejemplo, no se pueden. Las cuestiones, como decís, hormonales también. Y después, cuestiones, por ejemplo, hay cosas a recomendar, las cuestiones veterinarias, cuanto al tratamiento de las diferentes enfermedades o parasitosis y demás. Pero bueno, en realidad también lo que prima un poco es el bienestar animal y la salud del animal, ¿no? Entonces, ante un caso agudo hay que salvar al animal de alguna manera, ¿no? Hay que tratar, en realidad uno trata de Claro. prevenir, digamos, cuando uno hace bien la agroecología, tratamos de hacer siempre un sistema más preventivo que curativo, pero bueno, hay enfermedades que no se pueden sortear, digamos, ¿no? Y que no queda otra que tratarlas. Pero bueno, principalmente es esto, ¿no? La cuestión de los agroquímicos, antiparasitarios y bueno, como decís vos, las cuestiones hormonales para crecimiento, para inseminaciones y demás. A ver si entiendo bien. Lo que no hacen es, por ejemplo, la aplicación de antiparasitarios en forma rutinaria, como se suele hacer tradicionalmente, Exactamente, ¿cierto? O sea, donde hay exactamente. fechas o momentos establecidos para aplicarlos. Ustedes los usan solo en el caso que sea muy necesario, o sea, que se presente frente a cuadros o el veterinario se presente frente a cuadros que no puede Claro, manejar de otra forma. análisis de HPG, todo ese tipo de cuestiones, Ah, eso principalmente. Después es una cuestión de manejo, también de cómo uno maneja, aunque parezca mentira, cómo maneja el pastoreo, hace que los animales mejoren o no en cuanto al nivel de contagio. Las madres tienen un umbral de afectación muy alto, digamos, conviven muy bien con los parásitos, en cambio los terneros no, o las recrías no tanto, pero entonces las recrías tienen que estar pastoreadas donde las vacas adultas no, entonces levantan menor carga parasitaria, el tiempo de recuperación hace que, bueno, que cada vez los parásitos estén menos por el manejo, la descomposición de la bosta es tan rápida cuando el manejo ya lleva unos años que no le da tiempo a los parásitos a desarrollarse. Entonces hay varias estrategias, tanto desde lo que es el manejo del pastoreo, por ejemplo, como te digo, o también, por supuesto, ante una situación en donde inevitablemente la parasitosis está, bueno, HPG, y si está por encima del umbral, tratarlo. Pero bueno, eso también es una perfecto. cuestión veterinaria, soy agrónomo y no quiero meter la pata exactamente Entiendo, en entiendo cuestiones perfecto. veterinarias. Por otro lado, cuando hablas de, Emiliano, de agroquímicos, ¿te estás refiriendo al tratamiento que reciben los forrajes, los pasturas que están pastoreando? Sí, ¿Es por sí, ese lado? ¿Mm? por todo, digamos, por pasturas, por verdeos, por cultivos, en realidad, por ejemplo, un cultivo de maíz que luego va a ser utilizado para suplementar o para vender también, ¿no? Digamos, si el campo es mixto, pero bueno, la implantación de un verdeo, la implantación de un cultivo, lo que sea, para utilización de los animales o para lo que sea, digamos, debe ser, no se deben utilizar agroquímicos ni fertilizantes de síntesis química, ¿no? El urea, diamónico, como para simplificar. La base forrajera incluye las distintas alternativas, desde el campo natural, las pasturas implantadas, los Sí, verdeos sí, y demás. sí, Es sí, así. sí, 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 Suplementación sí, con totalmente. granos. Suplementación con grano tiene que ser de un cultivo agroecológico, ¿no? De que Claro, se produzca en el campo claro, y agroecológico claro, también. claro.
O sea, todas esas alternativas forrajeras tienen que cumplir con esos requisitos agroecológicos en su Exacto, producción. exactamente. Para volver al remate, que fue por donde arrancamos nuestra charla, aproximadamente cuántos animales fueron rematados en Bransen y qué precios lograron, inferiores, iguales, superiores a los de un remate general. Los precios estuvieron ahí muy cercanos a los de un remate general. Bueno, fue un remate general en realidad, ¿no? Pues fue mixto. Digamos, la primera parte fue de agroecología exclusivamente y luego continuó un remate general. Los precios estuvieron, algunos estuvieron un poco por debajo, otros estuvieron un poco por arriba, pero aún los que tuvieron precios algo más bajos, como tenían una bonificación en la comisión por ser agroecológicos, los números salieron bien de todas maneras. La verdad que fue muy interesante. ¿Qué fueron? ¿200 y pico animales? ¿Fueron, Emi? Sí, alrededor de 200 animales fueron, sí, 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 sí. Hubo una consignataria, me imagino, en el medio. sí, sí, porque el ministerio no puede comercializar, no tiene esa Claro. facultad, ¿Cuál, digamos. Así que claro. fue, sí, ¿Cuál Fabric fue? y Lorda se interesó y acompañó muy bien todo el proceso, Ah, la qué verdad que. bueno. Ahora estamos hablando de la producción, ¿no es cierto? De los productores, o sea, de la oferta, de los que venden. ¿Y a quiénes son los compradores? ¿A quién le interesa tener este tipo de ganado? ¿Quién puede pagar lo mismo o más por tener un ganado que está certificado, que es agroecológico? En este primer remate, que es la primera experiencia promovida desde el ministerio, digamos, primero y principal participaron, sobre todo y por la época del año y por el clima, fue de invernada. Estoy yendo a los que vendieron, pero para poder atar a los que compran. Entonces la mayoría fue invernada. Y hay muchos productores que trabajan de manera ecológica y no lo saben, digamos, el registro, no conocen el registro. Entonces tampoco es una cuestión, o sea, no se llegó a poder difundir. Los compradores de los que recrían o engordan, por ejemplo, no saben, no se enteraron de la posibilidad del remate y de poder comprar animales que provienen de sistemas agroecológicos. Entonces ahí hay todavía que trabajar un poco. Entonces la idea es poder unir esos eslabones de la cadena a los recriadores, a los engordadores con los criadores y poder hacer esas comercializaciones sean entre animales del mismo tipo productivo y podamos ser generosos, ¿no? Y tener precios justos, generosos, solidarios y tener precios justos en todos los eslabones de la cadena. La idea sería tratar de llegar a comercializar gordo y que eso llegue a las góndolas, también a las carnicerías, a un precio más accesible. Porque en realidad uno busca sobreprecios, pero digamos, pareciera que busca sobreprecios, pero en realidad lo que buscamos también es que sean animales que se produzcan con bajo costo, con mayores niveles de rentabilidad, entonces se puedan comercializar también a un precio justo. Eso sería el Sí, mercado interno y podrían también apuntar a la demanda externa, dado que claro. crece significativamente la demanda de productos con estas características. Justamente, Daniel, eso quería apuntar. Hay una demanda y había una cierta exigencia de Europa, que ahora se suspendió un poco con esto de la guerra, pero de la compra exclusivamente de ganado agroecológico. No sé cuánto tardará esto en solucionarse, la cuestión está de la guerra, y cuánto van a tardar en volver a imponer ese tipo de restricciones. Con lo cual estamos pensando que es un mercado que tiene un futuro importante, que tiene mercados ya cautivos, así que creo que tiene mucho por delante este tipo de producción. Y aparte, es como dice Emiliano, producís en pesos y vendés en dólares. Así que, digo, porque no tenés, como no usas insumos en dólares, no, todo es pesos. No, tiene mucho No. futuro, hay mucho por desarrollar en este segmento de producción. Hablando de futuro, este fue el primer remate. ¿Cómo sigue? ¿Hay animales que ya están en camino a lograr algún otro remate? ¿Hay algún otro remate en puerta? Desde el ministerio ya se está pensando en un segundo remate, ver un poco con la consignataria, ver también la zona, el momento para poder que sea un buen momento para, bueno, tratar de esperar un poco que mejore el precio, pero a su vez que esté la oferta de gordo, buscar ese Claro. momento estratégico en donde las categorías
puedan ser mostradas todas en su conjunto, ¿no? Ahora está lloviendo por suerte, o sea que capaz que la primavera sea beneficiosa y podamos tener todos, en general el sector ganadero, ¿no? Pero bueno, que la oferta de animales agroecológicos pueda ser canalizada en un remate exclusivamente agroecológico sería lo que estaríamos buscando. Cacho y Emiliano, muchísimas gracias. Si nos lo permiten, más adelante los vamos a volver a molestar para ver cómo sigue esto. Y, por supuesto, interesantísimo. Gracias por habernos dado esta nota.